Y decimos que en el contexto, el territorio colectivo de la Larga Tumaradó fue objeto de una suerte de acciones que facilitan la usurpación de la tierra y el desalojo y la descentralización material y simbólica de sus habitantes. Esto empleando la violencia como mecanismo en el marco del proceso del despojo, en el que se vinculan el abandono y el confinamiento. En este caso particular, diversas fueron las estrategias empleadas y las situaciones que facilitaron la apropiación formal o de hecho de gran parte del territorio en 1996-2004, periodo en que las compras masivas de tierra se llevaron a cabo de la mano del recrudecimiento de la violencia. Para este caso concreto es posible señalar que el despojo se adelantó por grupos paramilitares que desde una estructura compleja permitió la participación de comisionistas, testaferros, administradores de predios, comandantes paramilitares, haciendas y empresas privadas. En este contexto, que el desplazamiento forzado y el abandono de predios resultado de las manifestaciones de la violencia en la zona, violentaron el ejercicio pleno de los derechos étnico-territoriales. Esta situación se produce a lo largo de todas las comunidades que componen el territorio y que representa una de las formas de las que el despojo se configura, beneficiando a quienes actualmente desarrollan un ejercicio de concentración de predios y junto con esto proyectos productivos de amplio alcance. La concentración de predios en el Consejo Comunitario es la consecuencia inmediata del despojo y el abandono de predios en el territorio. Se constituye como uno de los fenómenos relacionados directamente con la evolución del conflicto armado interno y particularmente con el ingreso de grupos paramilitares a la zona, que causando temor generó el vaciamiento de las comunidades y consolidan el contexto óptimo para la apropiación del territorio por medio de negocios jurídicos con la ausencia del consentimiento pleno, con el propósito de establecer grandes proyectos productivos. Tuvo y persiste un ejercicio de concentración de tierra, lo que implicó una significativa ruptura en el territorio y sus habitantes. Los espacios tradicionales empleados hoy simbolizan las limitaciones al uso y goce del territorio, principalmente por los cambios abruptos en vocación y posiciones del suelo. Principales afectaciones: cambios de uso del territorio, implementación de megaproyectos y extracciones de recursos naturales. Aprovechamiento forestal. Desde 1970 y hasta el año 1997, la empresa Maderas del Darién realizó un aprovechamiento forestal en la cuenca, el cual se llevó a cabo en medio de un contexto de presencia y control territorial por parte de la guerrilla y posteriormente entre el 96 y 97 con el control de los grupos paramilitares. En el 1993, Codechocó concedió permiso de aprovechamiento forestal de tipo único para dos zonas llamadas La Larga Boba y el Sábalo. En 1993, sumando un total de 300.000 metros cúbicos de madera, involucrando un área de más de 10.000 hectáreas en un plazo de 10 años para aprovechamiento. El permiso concedido por Codechocó a Maderas del Darién implicaba un aprovechamiento definitivo del bosque, generando un cambio permanente del suelo. A pesar de esto y teniendo en cuenta el marco normativo dispuesto por la Ley 70, Codechocó no adecuó el permiso a las disposiciones legales establecidas por la ley, ignorando los derechos de la comunidad negra asentada en el territorio, lo que generó graves daños ambientales en la cuenca. Dentro de ellos tenemos los cultivos de palma aceitera. Tras el desplazamiento forzado, se establecieron en el territorio Cocolatún dos cultivos de palma de aceite, uno en la comunidad de Cetino, uno en los límites de Curvarao Carmen del Darién, de la empresa Inversiones Jesús Correa, en la hacienda Santa Isabel del señor Jesús Correa, con una extensión de entre aproximadamente 195 hectáreas, la cual estableció desde el año 1999, y un semillero de palma híbrida en la comunidad de Bellavista, Tumaradó, de una empresa llamada Palma Real del señor Guillermo López, con más de 85.000 plántulas proyectadas para sembrarlas en 600 hectáreas.
establecidas desde el 2013. De entre ellos tenemos la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es el proyecto agroindustrial que ocupa mayor cantidad de hectáreas del territorio colectivo de Cocolatú y que más ha afectado los derechos étnicos territoriales de la comunidad. Actualmente existen al menos 21 grandes fincas ganaderas, las cuales concentran aproximadamente 62.100 hectáreas, de las cuales hay 27.000 y 30.000 hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, y se calcula que hay por lo menos 25.000 cabezas de ganado, incluyendo también el ganado búfalo. Si de 107.000 hectáreas que tenemos tituladas colectivamente, hoy hay 62.100 en uso de ganadería extensiva. Dentro de eso viene la transformación de las prácticas tradicionales de ocupación y de poblamiento. El desplazamiento forzado en el Consejo Comunitario tuvo una alta intensidad que estuvo cerca de quedar completamente abandonado, teniendo en cuenta que 884 de las 1.059 familias que habitan la cuenca se desplazaron. Esto significa que el 83% de la población civil que habita el territorio colectivo de la cuenca de la Laja y Tumarao se desplazó forzadamente. Durante el proceso de retorno y en los años siguientes se conformaron en el territorio colectivo nuevas comunidades compuestas por familias, tanto antiguas como nuevas, estas últimas atraídas por diversos motivos, como la necesidad de mano de obra de los empresarios, por asociaciones o parcelamientos para desarrollar proyectos productivos en busca de tierra o trabajo, desplazados de otras zonas del país o traídos por los pobladores ancestrales, según los datos que fue posible recolectar de las 1.453 familias que habitan actualmente en Cocolatú. 604 son familias nuevas. Esto quiere decir que el 41% de las familias que habitan actualmente en el territorio son familias que han regresado. Perturbación al derecho a la propiedad colectiva. El ingreso al territorio de personas que de forma individual o de representación de alguna empresa que contribuyen a la modificación de las prácticas y usos tradicionales terminan vinculadas directa o indirectamente con el conflicto armado interno. Esto no necesariamente como miembros directos de grupos paramilitares, sino como actores económicos que, en coordinación con los armados, propicio la configuración de un escenario de materialización del despojo que en el imaginario de las comunidades lo responsabiliza por los hechos de victimización que hoy se traducen en la vulneración y la limitación al ejercicio de derechos étnicos territoriales. La consumación por medio de ventas forzadas, así la falta de consentimiento pleno por el contexto de violencia experimentado, resultó determinante en la usurpación de esos predios. Los intervinientes en dichas dinámicas no se limitan a miembros de la autodefensa y a su participación en el ejercicio de apropiación territorial, sino que se desarrolló como un fenómeno masivo de concentración de tierra en la que la posibilidad de uso y relacionamiento con el territorio para las comunidades ha visto limitada por la ocupación masiva de predios de amplia extensión que en definitiva han constituido modificado para las dinámicas culturales que, como se ha dejado claro, dependen directamente del goce efectivo del espacio y del hábitat. Adjudicaciones indebidas sobre tierras ocupadas utilizadas por comunidades negras. Por medio de la Constitución fueron reconocidos como territorios con vocación colectiva. Esta situación se reafirma con la expedición de la Ley 70 de 1993. Sin embargo, se llevaron a cabo las adjudicaciones que en algunos de los casos pueden predicarse la nulidad de estos. Así lo que ocurre es la convivencia del título colectivo con títulos individuales, 413, que podrían ser susceptibles de restitución por la vía individual. Esto pone de presente la posibilidad de privatizar un territorio que en marco de las particularidades de poblamiento de la subregión del Bajo Atrato ha sido ocupado y significado desde lo cultural por parte de las comunidades ancestrales asentadas allí, pero que ahora se enfrentan a la posibilidad eventual de reingresar al mercado de tierras y producir las formas de despojo que entre los años 90 y 2000 alcanzaron sus más altos índices. Dentro de los factores de riesgo,
Se ha podido identificar por lo menos 5 factores de riesgo en el territorio colectivo de la Larga Tumarao que constituyen un obstáculo frontal para el desarrollo exitoso del proceso de restitución y una amenaza para la vida, libertad e integridad de las comunidades y líderes reclamantes de tierra. La convivencia entre grandes ocupantes, actores armados y entes del Estado. Los actos de violencia contra reclamantes en el territorio colectivo responden a dinámicas focalizadas en cada zona del territorio. Las amenazas y agresiones son impulsadas por el gran ocupante de turno, quien ve sus intereses en riesgo cuando avanzan procesos de restitución dentro de los predios que ocupa y explota económicamente. Estos grandes ocupantes tienen además cierta capacidad de infiltrar las instituciones estatales, especialmente en el ámbito local, lo que tiene que ver con las inspecciones de policía, personerías municipales, cuerpos de investigación judiciales y entre otros. El caso más crítico de participación de entes del Estado en las acciones violentas contra reclamantes ha sido los procesos de desalojo de las comunidades que han retornado sin acompañamiento institucional, solicitados por los administradores de la finca ganadera que se establecieron en la zona tras el desplazamiento forzado a pesar de las medidas cautelares que prohíben estos desalojos. Las dinámicas de administración de justicia en el territorio colectivo. La reconstrucción y análisis de las dinámicas de violencia generalizada, desplazamiento forzado, despojo, confinamiento y abandono comenzaron a nutrir las investigaciones judiciales contra personas que, según el ente acusador, habían participado de forma activa en el desplazamiento forzado de los habitantes de la zona. Sin embargo, a la hora de analizar las dinámicas concretas de administración de justicia en el territorio colectivo, se ha identificado un número o un aumento de riesgo para comunidades y líderes reclamantes de tierra asociados a dos fenómenos. A. Los efectos adversos de acciones administrativas y procesos judiciales en contra de los actos vinculantes o vinculados con el despojo que continúan controlando los territorios. Y B. Los efectos adversos de las decisiones proferidas por la rama judicial en los procesos de restitución de tierra que se han adelantado bajo el marco de la Ley 975 del 2005. Conflictos asociados a retorno sin acompañamiento institucional. Muchas familias iniciaron un proceso de retorno sin acompañamiento institucional. Estos retornos han derivado en una serie de conflictos que configuran un actor de riesgo inminente para las comunidades y líderes reclamantes de tierra. En efecto, a su llegada, estas familias han sido víctimas de agresiones, amenazas, intimidaciones, corte de cerca, envenenamiento de animales domésticos y ganado, destrucción de cultivos, destrucción de vivienda, destrucción a la normabilidad, acoso sexual y atentados contra armas de fuego por parte de hombres presuntamente pertenecientes a las autodefensas caetanitas de Colombia, y también por personas que se identifican como trabajadores de la finca ganadera presuntamente despojada a los reclamantes. El ejercicio de exigibilidad de derechos se ha visto obstaculizado por varias dinámicas promovidas por grandes ocupantes quienes ocupan y explotan económicamente las tierras despojadas. Estigmatizan de retornantes como invasores y promoción de procesos policivos de lanzamiento por ocupación y desalojo, en alianza con autoridades locales y la fuerza pública, alianza con grupos paramilitares o grupos de seguridad privada para llevar a cabo acciones violentas contra la población retornante, repoblamiento para crear base social como estrategia para garantizar negociaciones en relación con el uso del suelo, una toma de la Defensoría del Pueblo de 2010, intervención en los procesos organizativos de los reclamantes, por ejemplo, a través de infiltración en las juntas de acciones comunales, y la promoción en enfrentamiento entre los trabajadores de la finca y los reclamantes. Y queremos decir que el control sigue siendo por parte de los paramilitares, que constituyen una amenaza directa a la seguridad de las comunidades y los líderes reclamantes de tierra en sus diferentes comunidades. Estigmatización del proceso de restitución de tierra por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Unidad de Restitución han venido señalando la existencia de una campaña frontal de
desprestigio contra los procesos de retorno y reparación colectiva en varias zonas del país, en efecto ganaderos y grandes ocupantes de la región del Urabá se han organizado y han fundado organizaciones en las que se declaran víctimas de la Ley 1448 de 2011. El proceso de estigmatización de los reclamantes en el territorio colectivo de la Larga Tumarao ha generado un recrudecimiento de la violencia contra reclamantes. El hecho de la existencia de una campaña frontal de desprestigio contra los procesos de retorno y reparación colectiva legitima la presencia y accionar de los grandes ocupantes y generaliza la estigmatización y deslegitimación de las reclamaciones miembros de las comunidades que han retornado voluntariamente a la espera de los fallos de la restitución. Afirman que junto a las intervenciones del procurador y del presidente de FEDEGAM hubo un aumento simultáneo de las limitaciones por parte de los administradores de las fincas, amenazando a los retornantes. Presentación del Consejo Comunitario de la Larga Tumarao. Muchas gracias.